El año 1884 comenzó en España la construcción de la primera locomotora que se destinó a la línea Barcelona-San Andrés. Después se construyeron algunas más, hasta que por las dificultades motivadas de la Gran Guerra de los años 14 al 18, se erigió en España la primera factoría destinada a la construcción de grandes series de locomotoras. Actualmente, las factorías existentes ocupan más de 10.000 obreros y cubren con exceso las necesidades del país, habiéndose nacionalizado totalmente esta industria. La construcción de un nuevo tipo de locomotora requiere una labor preparatoria que realizan los ingenieros y delineantes, donde se calculan las características y dimensiones de los diversos elementos y se dibujan los 3.000 planos que han de entregarse a talleres. En estas oficinas se fija también con todo detalle el proceso que ha de seguir la construcción de cada pieza, las máquinas que han de elaborarlas y el tiempo que ha de emplearse en cada operación. En la sección de carpintería se construyen los modelos de madera para las piezas que han de fundirse. Una pieza característica es el núcleo de la rueda, cuyo proceso de construcción seguiremos en las diferentes secciones. Los modelos se colocan en cajas de hierro y alrededor de ellos se apisora una mezcla especial de arena y arcilla para formar el molde, cuyo hueco reproducirá la forma de la pieza de madera. Cuando se trata de piezas en serie y de dimensiones reducidas, se preparan los moldes en máquinas de moldear automáticas, donde el esfuerzo del hombre es sustituido por la acción del aire comprimido. Por este sistema se moldean, al igual que otras piezas análogas, los topes de la locomotora. El hierro colado se funde en el cubilote, donde alcanza una temperatura superior a 1400 grados por la combustión del coke metalúrgico. Cuando se reúne cantidad suficiente, se vierte en grandes cucharas, llenando con este caldo los moldes que se han preparado anteriormente. El acero se produce en el horno eléctrico, donde la carga constituida por chatarra se funde por el arco que salta entre los electrodos y el material. En el arco se alcanza la temperatura de unos 3000 grados, más que la mitad de la temperatura del Sol. El acero contiene pequeñas cantidades de carbono y otros elementos que han de analizarse cuidadosamente durante el proceso de fabricación, para que el acero resultante
tenga la composición química y las características mecánicas deseadas. Con este objeto se saca una muestra del horno, de cuya viruta se pesa 1 gramo en la balanza de precisión. Colocada en una navecilla de porcelana, se quema en un pequeño horno eléctrico en corriente de oxígeno, determinándose el carbono por el volumen del anhídrido carbónico formado. El material de todas las piezas importantes de la locomotora es comprobado minuciosamente en el laboratorio mediante diversos ensayos que se realizan sobre probetas obtenidas de las mismas piezas. Con este aparato se mide la dureza, característica muy importante en las piezas sometidas a rozamiento. La resistencia a la tracción se mide con esta máquina especial capaz para una potencia de 20 toneladas. La fragilidad se determina por medio del péndulo, el cual da esta característica según la altura alcanzada en el lado opuesto. El hierro, que a simple vista parece homogéneo, está constituido por diminutos cristales que se aprecian perfectamente con el microscopio. El aparato metalográfico permite ver las estructuras micrográficas a 1000 o más aumentos. Comprobada la calidad del acero, se puede colar y llenar la cuchara, que llevará el caldo a los moldes y lingoteras. Este chorro de acero líquido sale a la friolera de 1650 grados. Por la abertura especialmente colocada, se llena el molde de un núcleo de rueda. De la misma forma, se llenan los moldes de los lingotes. Una vez solidificado el acero, se sacan las lingoteras. Siguiendo el proceso iniciado, hemos llegado al desmoldeo de un núcleo de rueda. Es preciso limpiarlo de la arena que le queda adherida al fundir. Y suprimir los excesos de material que se deja exprofeso, cortándolos con el soplete oxiacetilénico, obteniéndose así una pieza de acero, reproducción exacta del modelo de madera. Finalmente, los núcleos han de recocerse en hornos adecuados para que el material pierda las tensiones interiores que se producen fatalmente durante el enfriamiento del acero. Hay piezas
piezas que por el trabajo que han de efectuar necesitan ser sometidas a grandes presiones para hacer el material más compacto y mejorar su calidad. Una pieza típica de este género es la biela, que ha de transmitir todo el esfuerzo del cilindro de vapor a los rodajes. Las bielas se obtienen de un tocho que se calienta a unos 1100 grados en un horno de forja. Se estiran luego en una prensa hidráulica de 500 toneladas. Dándoles después la forma apropiada en un martinete de aire comprimido. La caja de fuego está constituida por placas de formas especiales que se obtienen calentando la chapa en grandes hornos a la temperatura del rojo. Moldeándolas después en prensas hidráulicas con moldes adecuados. Las planchas del cuerpo de la caldera se curvan en grandes cilindros que forman las virolas. En las placas se practican los agujeros para los virotillos en máquinas de taladrar, valiéndose de plantillas encasquilladas que aseguran que todas las piezas tendrán una distribución de agujeros exactamente iguales. Obtenidos por separado los elementos constitutivos de la caja de fuego, se procede a su montaje. Las diferentes virolas se montan unas a continuación de otra, uniéndose por medio de remaches. Esta operación se efectúa en una remachadora hidráulica. Las cabezas de los remaches de unión se calafatean para que las juntas queden completamente estancas. El cajón de cobre montado se introduce en la envolvente y se unen ambos elementos por medio de virotillos de cobre roscados. Los virotillos se construyen en tornos revólver, que reciben la barra de cobre y dejan el virotillo terminado.
La unión de la caja de cobre con la envolvente formando el hogar o caja de fuego requiere la colocación de unos 2.500 virotillos que se deben atornillar, remachar y retacar uno a uno. Terminado el montaje de la caldera, debe comprobarse su estanqueidad, para lo cual es sometida a una prueba hidráulica a la presión de 20 atmósferas. Las piezas fundidas o forjadas han de mecanizarse para obtener las dimensiones exactas que figuran en el plano. A este trabajo se destinan amplias naves que contienen un sinnúmero de tornos, fresadoras, máquinas de mandrilar y otras máquinas herramientas. Este número considerable de máquinas útiles son indispensables para la fabricación de locomotoras en serie. Las bielas que han salido de forja se contornean con el soplete semiautomático, pues siguen las líneas de un dibujo para quitar el exceso de material antes de empezar el mecanizado. Este se lleva a cabo en una serie de las fresadoras destinadas a las diversas operaciones que comprende el acabado de estas piezas. Simultáneamente van mecanizándose las otras piezas que deban luego ajustarse a las bielas, tales como el cojinete. Terminado el mecanizado, se ajustan en sus cabezas los cojinetes de bronce. Los rodajes se componen de los ejes, los núcleos y las llantas, que se tornean separadamente en tornos apropiados. El eje se monta en el núcleo por medio de una prensa hidráulica con un esfuerzo de 80 toneladas. La llanta se calienta en un horno circular para que aumente de diámetro y se deja enfriar sobre el núcleo al objeto de que al contraerse quede fuertemente apretada. Esta unión se asegura además por medio de un aro de forma especial. Una vez los rodajes montados, se terminan en grandes tornos, destinados únicamente al mecanizado de los muñones y las llantas. La máquina de vapor se compone del cilindro y el pistón. El pistón se trabaja en un torno revólver de grandes dimensiones. Una vez calado el pistón en su vástago, este es cilindrado, comprobándose mediante calibres de tolerancia la perfección del trabajo ejecutado. El interior de los cilindros se mecaniza en máquinas de mandrilar.
Además de estos elementos esenciales, la locomotora contiene un sinnúmero de accesorios, cada uno de los cuales es objeto de un proceso laborioso de mecanización, que requiere el trabajo constante de numerosísimas máquinas. Los bastidores están constituidos por dos planchas de 30 milímetros de espesor que se agujerean en serie, utilizándose máquinas de taladrar múltiples con cuyos taladros se perfila el contorno. Cortado con soplete el material sobrante, se alisan los cantos con una máquina de escoplear que labra a la vez los bastidores de 10 locomotoras. En esta nave se montan las locomotoras. Por medio de grúas de 50 toneladas se van enlazando los elementos construidos. Situados los rodajes sobre la vía del foso, el bastidor que pesa 20 toneladas se coloca sobre el tren de ruedas. De la misma forma, colocamos la caldera sobre el bastidor. Y en esta situación van montándose las bielas y demás mecanismos. Listo el montaje, se colocan los recalentadores, encargados de conducir el vapor por el interior de los tubos de humo. Terminada la locomotora, hay que pesarla en una báscula múltiple, pues aunque parezca mentira, estas máquinas se venden a peso. Este magnífico ejemplar pesa en orden de marcha la friolera de 156.000 kilos. Solo falta hacer fuego, dar presión a la caldera, regular las válvulas de escape. Y ahora, transportar por medio del carro transbordador la máquina a la vía del apartadero de la factoría, para que pueda salir por sus propios medios a la vía general y pasar a los depósitos de las compañías de ferrocarriles, donde la destinarán al servicio de trenes. Este es el camino que hemos recorrido desde que se planeó sobre el papel esta locomotora. Si retrocedemos al año 1884 y la comparamos con la del ferrocarril de Barcelona-San Andrés, que pesaba 8 toneladas, podemos comparar el enorme adelanto que ha experimentado esta construcción en medio siglo. Esta locomotora de larga chimenea, que conserva todavía la red nacional de ferrocarriles, es la primera que circuló por la línea de Barcelona-Mataró, primer ferrocarril que hubo en España. Paralizada hoy por el curso de los años,
parece sentirse orgullosa en ceder el paso a una de sus potentes sucesoras. Ahora, ya en manos de la compañía que va a utilizar sus servicios, a trabajar, a llevar por todas las líneas del país la alegría del esfuerzo de millares de obreros españoles que oscura pero tenazmente aportan su labor al engrandecimiento de España.